Hola youtuberos, aquí les tenemos un nuevo relato, el cual se titula La madrastra maldita. Espero que les guste, por favor suscríbete y visítanos en Facebook. No estoy seguro de el por qué hago esto, supongo que necesito decírselo a alguien, pero el solo pensar en ello hace que cada centímetro de mi piel tiemble solo de recordar la maldita voz de esa mujer. Bueno, mejor empiezo con la historia. Todo empezó cuando mi familia y yo salimos de paseo a un parque acuático a las afueras de la ciudad en el verano, aprovechando el tremendo calor que nunca falta en esa época. Toda la familia estaba reunida, yo me encontraba divirtiéndome con mis primos de mi edad, como era de esperarse, estábamos en una de las albercas más profundas haciendo carreras nadando, haciendo clavados, platicando, etc. Nada nuevo, y como cada año decidimos tomarnos una foto entre todos de recuerdo para presumir en las redes sociales, y así fue. Después de hacerlo, se nos ocurrió ir a los toboganes, pero por experiencia sabíamos que la diversión era mayor haciéndolo encima de un salvavidas, ya que así te deslizas con más velocidad, por lo que fuimos por algunos al lugar donde estaba toda la familia instalada. Un pequeño espacio bajo un árbol donde los que no entraban a las albercas, disfrutaban un poco del sol o simplemente comían. Cuando llegamos ahí, cada quien tomó un salvavidas y se dirigía a los toboganes, solo que al intentar tomar el mío no me di cuenta que mi mamá estaba sentada ahí cerca, quien al verme me pidió que llevara conmigo a Karen, mi hermana pequeña, la cual tenía 5 años en ese entonces y según mi mamá estaba muy aburrida. Traté de protestar pero sabía que sería en vano, ya que mi mamá es demasiado insistente y así, más de fuerza que de ganas tuve que llevármela. Mientras íbamos acercándonos a los toboganes todos veíamos la cima de aquellas enormes escaleras tratando de decidir cuál de todos usaríamos primero y al llegar, todos corrimos por las escaleras para ganar un buen lugar en la enorme fila y mientras esta avanzaba, nosotros platicábamos cuál usaríamos mientras mirábamos hacia abajo y ver la enorme altura a la que estábamos. Ya casi era nuestro turno y la única fila que había en un principio se dividía en varias direcciones hacia los diversos toboganes, así que yo decidí ir hacia uno que no se veía tan extremo, ya que lo último que quería era que mi hermana se lastimara por mi culpa. Estábamos a solo 4 lugares del tobogán y comencé a emocionarme y para que no hubiera tanto silencio le dije a mi hermana mientras volteaba hacia ella. Ya casi nos toca. Entonces me di cuenta que ya no estaba junto a mí, miré hacia todos lados buscándola pero no podía verla entre tanta gente cuando alcancé a verla subiendo rápidamente por unas escaleras que iban al siguiente piso de donde estábamos, así que corrí tras de ella y subí las escaleras por las que ella subió y en ese momento me di cuenta de que ninguna persona de toda la multitud subió ahí, ni siquiera le prestaban atención a esas escaleras, como si no existieran, pero no le tomé mucha importancia y seguí en busca de mi hermana y al llegar hacia donde llevaban las escaleras me di cuenta que era el último nivel. Mi hermana estaba parada frente al único tobogán que estaba en ese nivel, era uno en forma de tubo, completamente tapado, en el cual había un letrero con letras rojas que decía fuera de servicio por lo que le grité. Karen, aléjate de ahí, no sirve, vamos al otro. Ella solo me miró y después de una sonrisa burlona se metió en el tobogán y se arrojó hacia adentro. Yo corrí para evitarlo pero no la alcancé, me asomé por el enorme tubo pero no podía ver nada. Karen. Sin respuesta alguna, no sabía qué hacer, pensé en bajar a pedir ayuda pero tal vez llegarían muy tarde así que sin más ni menos me arrojé por el tubo. Al principio me deslicé con facilidad con un rumbo desconocido, ya que con tantas vueltas en completa oscuridad perdí la orientación. Ya casi en el final del tobogán perdí la velocidad ya que sin agua deslizándose contigo es difícil avanzar y pude distinguir una luz al final y a mi hermana sentada al borde así que me puse de pie, tanto como el espacio del tobogán me permitía y corrí para sostenerla antes de que cayera y al llegar a ella la tomé y la hice hacia atrás. No debes correr así, te dije que este no sirve, te pudiste quedar atorada, ni siquiera hay agua en la alberca de abajo, te pudiste haber caído. Le dije muy angustiado pero aliviado de tenerla ya a salvo, al menos eso pensé, hasta que salimos de aquel tobogán y me di cuenta que no sabía dónde estábamos. El lugar donde estábamos no se parecía en nada al parque acuático en lo más mínimo pues ese lugar era algo así como un enorme patio de una casona rodeada por muros, una especie de guardería para niños, pues había juegos pequeños muy descuidados por el paso del tiempo, al igual que todo alrededor, pues había mucha basura y maleza, al igual que la casona. Quise volver por aún
un lado del tobogán, pero este pasaba por encima del muro, así que intenté regresar por adentro del tobogán, pero había una parte que estaba muy de bajada y cada que intentábamos subir solo conseguíamos resbalarnos, y no nos quedó de otra que buscar otra salida, y entonces al salir me percaté de la presencia de un hombre que no había visto antes. Estaba de espaldas hacia nosotros, tenía una escoba y estaba barriendo, pero el sitio era un desastre y una escoba no era suficiente para acabar con todo ese desorden, pero a ese hombre no pareció importarle. También me di cuenta de que no parecía conserje ni nada por el estilo, pues tenía ropa casual. Aún así me acerqué a él para preguntarle cómo salir de ahí y como entre sollozos solo me señaló una puerta que iba hacia el interior de la casona y sin más preguntas me dirigí a esa puerta un poco extrañado por la actitud de ese hombre, pero traté de ignorarlo. Al estar en la puerta la abrí, estaba todo oscuro y desordenado, pero al adentrarme un poco me percaté de que había varios niños pequeños jugando entre los muebles destruidos y algunos escombros en el piso. ¿Qué hacen niños? Es muy peligroso estar aquí, ¿dónde están sus padres? Les dije sin respuesta alguna. ¿Por lo menos me pueden decir dónde está la salida? Pregunté, también sin respuesta. Los niños solo me ignoraban mientras pensaba en cómo salir de ahí. De pronto, una mujer salió del fondo. Disculpe señora, ¿me puede decir dónde está la salida? Pregunté con la esperanza de al fin poder salir de ese terrorífico lugar. Oh hija. Ven a mí, yo te protegeré, dijo aquella mujer mientras extendía su mano hacia Karen. En ese momento Karen comenzó a caminar hacia ella como hipnotizada, pero como una especie de acto reflejo la tomé del brazo y me puse frente a ella. Al hacerlo, la mujer se molestó y de pronto todo quedó en silencio. Las risas, las voces y los pequeños pasitos de los niños cesaron por un segundo mientras todos los pequeños dejaron de jugar y me voltearon a ver de forma extraña, y de pronto comencé a sentir un ambiente pesado mientras toda la casona comenzó a retumbar. En ese momento los inocentes rostros de los pequeños se convirtieron en los de aterradores demonios, sus ojos se tornaron completamente oscuros, su piel parecía tener un avanzado estado de putrefacción y sus dientes se hicieron increíblemente picudos y afilados. De pronto, y como si aquella mujer los controlara, todos los niños se nos abalanzaron. No se me ocurrió nada más en ese momento más que cargar a mi hermana y correr, pero esos niños bloquearon la salida al patio por donde entramos, así que di una vuelta rápida y corrí hacia el otro lado, y entonces vi una puerta al fondo de un pasillo de la cual entraba una pequeña cantidad de luz, por lo que supuse era la salida, pero antes de poder siquiera acercarme a ella fue bloqueada por los pequeños demonios que nos perseguían, así que corrí hacia unas escaleras que daban hacia la parte de arriba, las cuales extrañamente eran las únicas que no habían sido bloqueadas. Llegué a una de las habitaciones y entré cerrando la puerta fuertemente. Un segundo después comenzaron a escucharse los fuertes golpes en la puerta de los niños queriendo entrar. No sabía qué hacer, no podía pensar en nada, solo daba vueltas en el cuarto mientras mi hermana asustada solo me seguía con la vista y los golpes en la puerta no cesaban. Me estaba volviendo loco, comencé a desesperarme. De pronto los golpes en la puerta cesaron. Pasaron alrededor de 2 horas mientras después de que los golpes cesaron y yo solo pensaba en una forma de escapar, pero no se me ocurrió nada más que salir por la puerta, pero no sabía si ahí seguían aquellos niños o la macabra mujer, pero era la única salida, así que tomé a mi hermana y la puse detrás de mí, mientras abría lentamente la puerta. Miré por la orilla y no vi absolutamente nada, solo un enorme pasillo no muy bien iluminado. Salimos de ese cuarto muy despacio, miré hacia todos lados pero solo encontré un pasillo que parecía no tener fin, pues en lugar de eso, solo había más oscuridad a ambos lados del pasillo, por lo que tomé a mi hermana de la mano y, al azar, nos dirigimos hacia la derecha, ya que no sabíamos hacia dónde estaba la salida. Estuvimos caminando por lo menos 1 hora solo dando vueltas sin rumbo. Ese lugar parecía un laberinto, nada tenía sentido, pues si intentábamos regresar por el camino que llegamos, todo parecía cambiar, hasta que ya no pude más. Caí de rodillas y comencé a llorar, no sabía qué hacer, no sabía dónde estábamos, no sabía a dónde ir. Tomé a mi hermana y la abracé mientras le pedía perdón a llantos. Entonces sucedió algo que hasta la fecha no sé qué fue. Mi hermana me tomó de la barbilla y me levantó el rostro, me miró fijamente y me dijo: no te preocupes, todo está bien, yo sé cómo salir. Seguido de esto, tomó mi mano y comenzó a hacer esfuerzo para levantarme, así que me levanté. Enseguida de esto, ella me llevó de la mano por uno de los pasillos hasta que por una esquina de otro pasillo distinguí una luz muy fuerte. Al dar vuelta en ese pasillo pude ver una puerta abierta al fondo, por lo que aliviado comencé a caminar hacia ella con mi hermana de la mano, pero cuando estábamos a escasos 10 metros de la puerta, escuchamos un ruido detrás de nosotros. Al voltear para ver lo que era,
Vimos, como si saliera del piso, mirándome con mucha rabia. Entonces esa mujer comenzó a gritar de forma aterradora mientras se comenzó a acercar a nosotros de forma amenazante, así que tomé a mi hermana y la cargué en los hombros y corrí hacia la puerta lo más rápido que pude, mientras escuchaba los gritos de la mujer detrás de mí, y cuando pensé que no lo lograría, crucé la puerta, pero antes de poder escapar, aquella mujer me tomó del pie, por lo que caí de rodillas. Solté a mi hermana y la aventé hacia enfrente mientras le gritaba: ¡corre! Entonces la mujer me comenzó a arrastrar hacia adentro de nuevo, pero justo cuando estaba por lograrlo, escuché que mi hermana le gritó a esa mujer: ¡suéltalo! Y como un milagro, la mujer se detuvo por unos segundos mientras miraba a mi hermana, me soltó del pie y flotando, comenzó a retroceder para perderse en la oscuridad de esa casa, la cual, al ver hacia todos lados, estaba en medio de un pueblo abandonado. Me di cuenta de que el parque acuático ya no estaba ahí, no había nada cerca, solo maleza. Caminamos unos 20 minutos hasta que llegamos a la carretera, ahí encontré un letrero por el cual pude saber dónde estaba el parque para regresar ahí. Al llegar, la gente ya estaba saliendo del parque debido a que estaba oscureciendo, entonces vi a mi mamá, quien al verme, asustada me gritó que dónde habíamos estado, que llevaban horas buscándonos. Solo le dije que estábamos en una de las albercas al fondo, pero que cuando regresamos a donde estaban los demás ya no había nadie, por lo que nos salimos del parque para buscarlos afuera. Nunca me atreví a contarle a nadie esto. Mi hermana llegó a mencionar algo, pero obviamente, nadie le creyó. Nunca pienso regresar a ese lugar en mi vida. Afortunadamente convencí a mi familia de no ir ahí de nuevo, pues cada noche tengo pesadillas de esa mujer, regresando para llevarse a mi hermana y de paso, matándome por haberla desafiado. Ahora esta es la segunda parte de la creepypasta. Esta es una investigación sobre los orígenes de la madrastra maldita. Fue encontrada por la policía después de que un hombre se suicidó y dejó una carta con esto escrito. Hace algunos años, un amigo me contó una historia sobre una mujer en un pequeño pueblo alejado de las ciudades llamado Santa Fe, la cual fue asesinada por el padre de una familia después de que el hijo menor de aquel hombre desapareció. Y para su familia solo había una sospechosa, pues ya habían desaparecido varios niños menores de 6 años en ese pueblo, y todos estaban relacionados con esa señora, así que sin siquiera haber tenido pruebas, aquel hombre entró a la casa de la mujer y le cortó el cuello mientras dormía. Según lo que me contó mi amigo, después de ser asesinada, el hombre murió misteriosamente mientras cuidaba su ganado. Después, el pueblo empezó a caer en la pobreza, el dinero escaseaba mucho, el ganado enfermaba y moría, había sequías, pero lo peor fue que todos los niños menores de 6 años comenzaron a desaparecer. La gente del pueblo huyó a tiempo, o simplemente murió en la miseria. Bueno, esa fue la historia que me contó. A principio no la tomé mucho en cuenta hasta que un día encontré algo relacionado al tema en internet mientras buscaba algo interesante para investigar y poner en mi blog. La nota mencionaba algo sobre un pueblo fantasma, el cual quedó así debido a una maldición hecha por una mujer que fue asesinada mientras dormía. No lo pensé 2 veces, esa era una historia perfecta para mi blog, así que comencé a investigar dónde estaba aquel pueblo, y descubrí que estaba en una comunidad a 7 horas en autobús desde donde vivo, así que saqué suficiente dinero de mi cuenta en el banco y comencé mi viaje. La mayor parte del viaje me la pasé investigando cómo llegar al pueblo, ya que el autobús solo me dejaría en la carretera, a unos pocos kilómetros del pueblo. También investigué si había algún pueblo cercano para preguntar a las personas cercanas si conocen la historia, pues como es mi costumbre, siempre es lo primero que hago en mis investigaciones. Eran cerca de las 5 de la tarde cuando me bajé del autobús en una gasolinera desde donde tendría que caminar un par de kilómetros para llegar al mencionado pueblo. Al bajar me dirigí a comprar algo de comida y agua en la tienda de la gasolinera. Al entrar en ella, todo estaba muy silencioso, había muy poca mercancía y la poca que había estaba llena de polvo, algunos incluso caducados. Me dirigí al refrigerador y tomé una botella de agua. Me di cuenta que el refrigerador ni siquiera funcionaba, pero no me importó, pues tenía mucha sed, además no sabía cuánto tardaría en conseguir más agua. Lo que sí no me atreví a comprar, fue comida, ya que estaba toda descompuesta y caducada. Llegué al mostrador y el hombre que me atendió era un hombre mayor, tenía alrededor de 70 años. ¿Necesita algo más?, preguntó. No, muchas gracias, respondí amablemente. Disculpe señor, dije, aprovechando la oportunidad. ¿Usted sabe algo sobre el pueblo de Santa Fe que está a un par de kilómetros de aquí?, pregunté. ¿De qué me habla?,
dijo aquel hombre. Ya sabe, de los niños que desaparecieron, respondí. Por favor, lárguese de aquí. Gritó el hombre como si lo hubiera insultado. No dije nada más para evitar problemas, solo salí del lugar y me dirigí al pueblo más cercano para investigar con los habitantes sobre el tema. Llegué a un pequeño pueblo a solo 1 kilómetro de donde estaba y como a 1,5 kilómetros de Santa Fe. Al llegar me di cuenta de que las calles estaban tétricamente solas, se sentía un ambiente pesado y deprimente, no se escuchaba el más mínimo ruido, así que toqué la puerta de una casa al azar para preguntar sobre aquella historia. Al tocar, salió un hombre joven, el cual al verme me preguntó amablemente qué era lo que necesitaba, así que le dije que si podía responderme unas preguntas para una investigación, pero antes de que me respondiera, de la casa salió un hombre maduro, el cual sin razón comenzó a insultarme para correrme de su casa. Traté de decirle que solo quería hacer unas preguntas, pero al hacerlo, el hombre se acercó a mí y comenzó a empujarme para alejarme de su casa sin dejar de insultarme, así que mejor decidí alejarme a ese lugar, y así lo hice, pero cuando ya había avanzado un buen tramo, escuché a alguien corriendo tras de mí. Al voltear me di cuenta de que era el joven que había salido primero de aquella casa, el cual al alcanzarme me dijo que él sabía lo que le quería preguntar, pero que él no podía responder lo que yo quería saber, así que me dio un papel, me dijo que me dirigiera a ese domicilio, que ahí me dirían lo que quiero saber. Después de esto, el joven solo corrió de regreso por donde llegó. Poco después del incidente, llegué al domicilio del papel, era una casa muy antigua y desgastada, toqué en la puerta y de ahí salió un hombre muy mayor. ¿Qué necesita?, preguntó el anciano. Me preguntaba si podía responderme unas preguntas sobre la historia del pueblo de Santa Fe. Entiendo. Pasa. Entré a la casa y me di cuenta de que era una casa muy humilde, no muy grande. Me llevó a su sala y me ofreció algo para tomar, le dije que no, por lo que se sentó en el sillón frente al que me senté yo. Verá, nadie sabe exactamente lo que sucedió, solo unos pocos que vivieron en el pueblo y escaparon a tiempo, ya que todos los que se quedaron no vivieron mucho como para contarlo. Hace algunos años hubo una mujer muy adinerada, su nombre era Marta. Ella era una mujer de mal carácter, pero su esposo era muy buena gente, él siempre trató de que la gente no la odiara, él siempre veía en la gente algo bueno, aunque no lo tuviera, muy contrario a Marta, pero siempre tuvieron algo en común. Ambos querían un hijo, pero a pesar de ello, nunca pudieron tener uno. Ya habían tenido algunos, pero morían antes, o poco después de nacer, hasta que se resignaron ya que sabían que no podían tener uno propio, pero un día, una muchachita de 15 años fue violada y embarazada, el hecho se supo enseguida. El hombre que la embarazó era su padrastro, el cual, poco después fue golpeado brutalmente por algunas personas del pueblo, pero no lo mataron. El hombre se fue del pueblo enseguida y ya nadie supo nada de él. La muchacha no podía hacerse cargo del bebé que tendría, así que Marta aprovechó esto y le propuso a la jovencita hacerse cargo del bebé cuando naciera. La muchachita aceptó. Cuando el bebé nació, Marta se lo llevó a su casa y lo cuidó como un hijo, siempre estuvo al pendiente de él, nunca le faltó nada, incluso puso varios juegos dentro de su casa para el niño, al cual llamó Alejandro. Marta le tenía un amor obsesivo a su hijo, lo consentía demasiado, pero cuando el niño cumplió 6 años, desapareció sin dejar rastro. Nadie sabía qué fue de él, pero toda la gente del pueblo siempre sospechó de Marta, ya que a pesar de haber perdido a su hijo, ella no parecía estar triste, ni siquiera pesarosa. Después de casi un año de la desaparición de Alejandro, una niñita de 4 años desapareció también. Todos sus familiares la buscaron por días sin obtener ni una pista del paradero de la niña. Unas semanas después desaparecieron 2 hermanitos de 3 y 6 años, los cuales habían salido a jugar un momento a la calle y en un pequeño descuido de su mamá, ya no los volvieron a encontrar, y así estuvo por algunos meses. Niño tras niño fue desapareciendo, todos menores de 6 años, hasta que un día, desapareció un pequeño de 5 años llamado José. Él era mi hermano. Cuando desapareció, mi papá se derrumbó, no sabía qué hacer, lo veía muy triste y a la vez lleno de ira, hasta que un día por la madrugada, estaba yo dormido cuando de pronto alguien abrió y cerró la puerta de la entrada tan fuerte que me despertó. Bajé a la sala y encontré a mi padre sentado en una silla llorando, tenía las manos llenas de sangre, me dio miedo acercarme. Entonces toda mi familia entró a la sala y vio a mi padre, yo solo escuchaba que discutían, no entendía lo que pasaba. De pronto mi mamá se acercó a mí y me dijo: no debes contarle a Ana lo que acaba de pasar, ¿entiendes, hijo? A nadie. Yo solo afirmé con la cabeza sin entender lo que pasaba.
Poco después el esposo de Marta se suicidó. Después de esto, mi padre murió de forma extraña, parecía que alguien lo hubiera torturado, le habían abierto el estómago de tal forma que sus intestinos estaban expuestos. O al menos eso me dijeron, ya que mi familia no me dejó acercarme a ver lo que sucedió. Seguido de esto, el pueblo se fue a la ruina, y más niños fueron desapareciendo cada vez más constantemente, enfermedades mortales llenaron al pueblo de muertes, no había comida ni dinero, todos mis hermanos, primos y tíos murieron, hasta que solo quedamos mi madre y yo, así que mi madre me sacó de ese lugar, pero cuando ya nos habíamos alejado del pueblo, de entre la maleza salió una mujer, que al verla, nos dimos cuenta de que no tocaba el piso, nos miró y sin decir nada se abalanzó hacia nosotros, así que comenzamos a correr desesperadamente hasta que de pronto escuché que mi mamá tropezó, volteé hacia ella y entonces vi a la mujer que nos seguía tomar a mi madre de los pies y llevársela entre la maleza, sentía tanto miedo pero aún así salí corriendo tras de ella pero ya no vi ni oí nada. Desde que pasó eso, llegué a este pueblo y desde entonces vivo aquí, terminó su historia. Es una historia increíble, afirmé. Es más que una historia, eso en verdad sucedió, no sé cómo. Pero desde hace cerca de 3 meses, todas las localidades cercanas están comenzando a sufrir lo mismo que devastó a mi antiguo pueblo. Ok, bueno, muchas gracias señor, me ha sido de mucha ayuda, dije. No se preocupe, solo hay algo que debe saber. No busque respuestas que no quiere encontrar, dijo aquel hombre con un tono de misterio. Ok, lo tendré en cuenta. Salí de la casa del anciano, era hora de lo esperado, hora de ir al tan mencionado pueblo. Tenía que cruzar entre pura maleza para llegar al pueblo, por esa razón no pude ir en auto, ni en ninguna otra cosa. Llevaba al menos 15 minutos caminando hacia el pueblo fantasma cuando empecé a sentir que alguien me seguía, pero por más que volteaba hacia atrás, nunca había nadie, por lo que solo traté de ignorarlo. Apenas llegué a la entrada del pueblo y saqué mi cámara. Al fin tenía enfrente ese pueblo del que hablaban, y solo con verlo, podías sentir una sensación de angustia, terror y tristeza, todo a la vez. Santa Fe, decía en el gran arco de arriba de la entrada al pueblo, un letrero completamente deteriorado y oxidado. Tomé la cámara y comencé a tomar fotos de todo el pueblo. Casas destruidas y deterioradas, algunas, incluso, tenían aún sus muebles, como si la gente solo hubiera tomado lo necesario para escapar lo más rápido posible de ahí. Estuve caminando por el pueblo solo tomando fotos, comenzaba a aburrirme, pero, entonces, vi algo que me sorprendió. A lo lejos pude ver perfectamente a un niño, no rebasaba los 5 años de edad, me acerqué corriendo a él mientras le gritaba. Niño. Niño. ¿Qué haces aquí? El niño no me respondía, ni siquiera me volteaba a ver, pero cuando estaba a punto de llegar hasta donde estaba él, de la nada comenzó a correr, así que lo seguí hasta que entró a una enorme casa, quería entrar, pero a la vez sentía algo dentro de mí que me advertía que no lo hiciera, pero después de pensarlo por unos segundos entré, no sin antes tomar fotos del exterior de la casa. Al entrar por la puerta principal, la cual solo estaba de par en par, vi muchos muebles antiguos y derruidos, eso hizo crecer mi curiosidad, así que decidí adentrarme más. Fui tomando fotos por todo mi recorrido dentro de esa casa hasta que llegué a una especie de patio lleno de juegos oxidados, pude notar que unos de los columpios movían como si alguien estuviera en ellos, pero no había nadie más que yo, y podía jurar que no hacía nada de viento, así que lo único que se me ocurrió fue que lo había hecho aquel niño que vi, por lo que entré de nuevo a la casa para seguir buscando al pequeño. Subí por unas escaleras antiguas, las cuales crujían muy fuerte cuando me apoyaba en ellas, creí que caería, pero no pasó nada, llegué a la parte de arriba y me encontré con un enorme pasillo, caminé por un rato por ese pasillo, entonces me di cuenta de que era demasiado largo, aún más largo de lo que parecía estar la casa, así que decidí regresar, pero al hacerlo solo me confundí más, todo era tan diferente a lo que acababa de ver antes, ya no encontraba las escaleras por las que subí, caminé por horas sin llegar a ningún lado, nada tenía sentido, entonces, de la nada encontré una puerta, creí que sería una salida, pero al abrirla, me horroricé al ver lo que había ahí dentro, era el cuerpo de una persona, estaba tirado en medio del pequeño cuarto, tenía múltiples señas de haber sido torturado y parecía tener mucho tiempo de muerto, pues su cuerpo estaba en avanzado estado de descomposición, lo primero que hice fue tomar fotos de esto, solo podía pensar en que acababa de descubrir algo por lo que todos me conocerían, algo que ayudaría a mi tan abandonado blog en
internet, cerré la puerta y seguí buscando una salida, seguí caminando cuando de pronto, a lo lejos pude distinguir una sombra, creí que se trataba del niño que había visto, así que me acerqué y al estar a unos cuantos metros de esa sombra, me di cuenta que era demasiado grande para ser la del niño, de pronto el cuerpo se me entumeció al ver que esa sombra comenzó a voltearse hacia mí y entonces pude ver que no era el niño, era una mujer, con la cara en estado de descomposición. La mujer me miró fijamente y comenzó a acercarse a mí lentamente, pero antes de que me alcanzara, el cuerpo me reaccionó y comencé a correr, pero la mujer estaba siguiéndome tan de cerca que podía sentir su respiración en mi oído. Corrí lo más rápido que pude, cuando de repente tropecé y al caer me golpeé tan fuerte en la cabeza que me desmayé. Abrí los ojos lentamente y al darme cuenta de lo que sucedía, vi que estaba en una pequeña habitación, muy parecida a la habitación en la que encontré aquel cadáver. Era obvio lo que estaba a punto de pasarme. Saqué mi celular para pedir ayuda, pero al parecer se había roto cuando me tropecé, al igual que mi cámara. De pronto escuché un pequeño ruido en una esquina de la habitación. Al voltear, vi que era el niño que había visto antes, el cual estaba sentado en cuclillas. Oye, niño, ¿qué haces aquí? ¿Puedes ayudarme? No, mamá se va a enojar, dijo el niño. No, no lo hará. ¿Cómo te llamas? ¿Puedes sacarme de aquí? Sí, soy el único que puede sacarte de aquí, respondió. ¿El único? ¿A qué te refieres? Pregunté. Solo los niños podemos ver la salida, pero mamá se molestará si te saco de aquí. Ella odia a todas las personas que tratan de alejarnos de ella. Pero yo no quiero alejar a nadie de ella. Entonces, ¿por qué estás aquí? Preguntó. Solo estaba haciendo una investigación, yo no vine a llevarme a nadie, no sé ni lo que hago aquí, no sé, dije, mientras los ojos se me llenaban de lágrimas. Solo, por favor, ayúdame a salir de aquí. No puedo, dijo. Entonces se puso de pie y salió normalmente por la puerta. Sabía lo que eso significaba, la puerta no estaba cerrada. Salí lentamente de la habitación, ya no vi al niño, solo vi aquel enorme pasillo, así que comencé de nuevo a buscar la salida, pero no encontré nada, y justo cuando estaba a punto de darme por vencido, llegué a una enorme puerta muy elegante. Creí que sería la salida, pero al abrirla, solo encontré una habitación enorme, llena de pequeñas camas con cientos de cadáveres de pequeños niños. Algunos no tenían ni una semana de muertos, todos estaban como dormidos, como si solo estuvieran descansando. De pronto, del fondo de la habitación, salieron varios niños, acercándose a mí lentamente. No sabía qué hacer. Entonces, el rostro de los niños se cambió de un instante a otro a un rostro terrorífico, sus ojos se tornaron completamente negros y su piel parecía estar descompuesta, y de pronto, todos se abalanzaron contra mí. Di la vuelta y salí corriendo del lugar, solo corrí dando vuelta tras vuelta tratando de perder a esos niños, hasta que encontré otra habitación. Al abrirla, como ya lo esperaba, estaba un cadáver tirado en medio. Entré y cerré la puerta y solo escuché a los niños pasarse de largo sin darse cuenta de que estaba ahí escondido. Entonces escuché la voz del niño que me abrió la puerta antes. Te dije que solo los niños podemos ver la salida. Entonces ayúdame, dije inmediatamente y en voz baja. Ya te dije que mamá se molestará. Tal vez, pero tú no eres como esos niños, tú eres mejor que ellos, tú no eres malo. Por favor, ayúdame. El niño se quedó pensando un momento. No estoy seguro. Por favor, solo, dime cómo salir de aquí. Hubo unos segundos de silencio, hasta que el niño me dijo. Sígueme. Salimos de la habitación, caminamos unos pocos minutos hasta que llegamos a otro pasillo, solo que este tenía una luz al fondo, era una puerta. Sentí gran alivio al verla, volteé a ver al niño y le dije. Ven conmigo. No, no puedo. ¿Por qué no? Pregunté. Ya no estoy vivo, estoy condenado a vivir aquí por toda la eternidad. Pero, ¿por qué tu mamá asesina a esos niños? Porque no quiere que crezcan, quiere que sean siempre sus pequeños. Corre. Ya vienen. ¿Cuál es tu nombre? Alejandro. Ya vete. Corrí lo más rápido que pude hasta llegar a la gasera a la que llegué en un principio. Al llegar, el hombre que me vendió el agua me miró y dijo. ¿No me digas que pudiste escapar de Marta? Sí, lo hice. No importa, ella pronto te encontrará, dijo aquel hombre de forma macabra.
Tomé un autobús de regreso a casa. Desde ese día siento que alguien me observa, ya no puedo con esto, siento la presencia de esa mujer. Perdón mamá, perdón papá, por esto que estoy a punto de hacer, sé que no es lo correcto, pero es lo mejor.